Adentrarse en los castillos más impresionantes del mundo es embarcarse en un viaje apasionante a través del tiempo. Para los aficionados a la historia y la arquitectura, estos majestuosos monumentos son visitas imprescindibles, pues representan la grandeza y la majestuosidad de épocas pasadas. Pero no todos los castillos son iguales. Aquellos que están menos reconstruidos y que conservan su esencia original, o solo una parte de ellos, ofrecen una experiencia aún más cautivadora, donde las ruinas y las historias silenciosas que sus muros encierran nos envuelven en un aura de misterio y romanticismo. Acompáñanos hoy en lujo, abundancia y éxito en este recorrido por los 8 castillos más impresionantes del mundo, donde la localización y los paisajes de los alrededores se funcionan con la grandeza arquitectónica para crear un escenario de ensueño. Castillo de Neuschwanstein, Baviera, Alemania. Comenzamos nuestro viaje en el castillo de Neuschwanstein, considerado por muchos como el castillo más impresionante del mundo. Encargado por Luis II, también conocido como el Rey Loco, este castillo sirvió de inspiración a Walt Disney para crear el icónico castillo de la Bella Durmiente en Disneyland. Este castillo estaba concebido para servirle a Luis II como un escenario teatral habitable. Era un templo de amistad dedicado a la vida y obras del compositor Richard Wagner, quien, sin embargo, nunca lo visitó. De hecho, el propio nombre del palacio estaba inspirado en el Caballero de los Cisnes, uno de los personajes de las obras del mencionado compositor. A pesar de su gran tamaño, no estaba planeado para recibir y albergar a la corte noble, ya que solo tenía recámaras para el rey y sus sirvientes. El palacio estaba diseñado más bien con fines decorativos que consideraciones residenciales prácticas. Por ejemplo, el cuarto de las damas debía recordar el segundo acto de Lohengrin, que en parte tiene lugar en un aposento similar. Luis II sufragó los edificios de sus propios recursos monetarios y de la asignación por el Estado a los nobles por gastos de representación. Contrariamente a lo que suele creerse, sus construcciones no fueron una carga insostenible para los recursos del reino, y los costos de construcción de Neuschwanstein ascendieron hasta la muerte del rey a un total de 6.180.000 marcos de oro, habiendo empezado con un presupuesto original de 3.2 millones de marcos de oro. Los medios privados del rey no alcanzaban para pagar todos sus proyectos, por lo que tuvo que depender de préstamos para llevarlos a cabo. Para el año de 1883, sus deudas ascendían a 7 millones de marcos de oro, y en 1885 se vio amenazado por un posible embargo. Castillo de Eilean-Donan en Escocia. Nuestro siguiente destino nos lleva a Escocia, al impresionante castillo de Eilean-Donan. Es una fortaleza situada sobre la pequeña isla del mismo nombre que se alza a un lado del lago Duik, al noreste de Escocia, el cual está comunicado a su vez con el Océano Atlántico por medio del lago Alsh. Solo es accesible en barco a través de un estrecho puente de piedra que comunica la isla con la orilla del lago, por lo que en su día resultó ser una poderosa fortaleza muy difícil de tomar. El castillo de Eilean-Donan es conocido como uno de los castillos más cinematográficos del mundo y ha sido escenario de numerosas películas como Los Inmortales, Braveheart, 007, El mundo nunca es suficiente, y ha sido además imagen promocional del whisky escocés Cardu. Su ubicación en las Highlands escocesas y el lago Dulwich, rodeado de un paisaje de ensueño, añade un encanto especial a este castillo medieval. Castillo Himeji en la prefectura de Hyogo, en Japón. Viajamos ahora a Japón, donde nos encontramos el castillo Himeji, uno de los castillos más bellos del país y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Aunque ha sufrido varias restauraciones a lo largo de los años, la esencia medieval se conserva. Es una de las estructuras más antiguas del Japón medieval que aún sobrevive en buenas condiciones. Se le conoce a veces con el nombre de Hakugoro-jo o Shiresagi-ho, que se traduce como la garza blanca, debido al color blanco brillante de su exterior. La historia del castillo se remonta a la Edad Media, cuando el clan Akamatsu edificó un castillo en el monte Himeyama. A finales del periodo Sengoku se convirtió en un castillo del daimyo Toyotomi Hideyoshi, y luego, durante el periodo Edo, fue la sede del gobierno feudal del dominio Himeji. En un principio por el clan Ikeda, y después por los Fudai Daimyo de los clanes Honda y Sakai. En la era Meiji, fue convertido en un cuartel del ejército imperial japonés, siendo ocupado por el 10º Regimiento de Infantería. Castillo de Liechtenstein en Suabia, Alemania. En los Montes Suabos, a 40 kilómetros de la ciudad alemana de Stuttgart, encontramos el Castillo de Liechtenstein. Aunque es uno de los castillos menos conocidos de Europa, su ubicación en un acantilado lo convierte en un verdadero cuento de hadas. Aunque es una propiedad privada de los duques de Urach, está abierto al público, permitiendo a los visitantes maravillarse con su impresionante arquitectura, su entorno natural de gran belleza y la fascinante colección de armas y armaduras. En 1826, el poeta y patriota alemán Wilhelm Hoff publicó su libro Liechtenstein, en el que el castillo, el homónimo del libro, jugó un papel importante. La novela de Hoff se inspiró en los romances históricos de Walter Scott, algunos de los cuales Hoff revisó y escribió una parodia sobre ello. El primo del rey Federico, el conde, luego duque, Wilhelm von Urach, un patriota alemán muy interesado en la historia, el arte y la arquitectura medievales, se inspiró tanto en el libro que compró la finca. Pudo realizar una emulación precisa de un castillo medieval para vivir y albergar su importante colección de artes, armas y armaduras medievales. Wilhelm von Urach reclutó al arquitecto y restaurador Karl Alexander Heidolf, después de rechazar los diseños del pintor de la corte de Württemberg, Franz Seraph Steinberg y Christian Wilhelm von Faber-Dufour, diseños que diferían sustancialmente de la estructura actual. La construcción del nuevo castillo de Liechtenstein comenzó en 1840 y fue dirigida por Johann Georg Rupp. Se levantó hasta 3 pisos de altura con un muro cortina y un patio para complementar el castillo. En 1857 se construyó una barbacana y un extenso patio exterior completo con bastiones en las esquinas y torretas. Después de esto, el castillo fue decorado por dentro y por fuera por el pintor y arquitecto de Nuremberg, Georg Eberling. Las obras más importantes del castillo son Muerte de la Virgen María de Michael Vogelmuth y 2 paneles de altar de un artista austriaco desconocido llamado el Maestro de Liechtenstein. El castillo se complementó en 1842 y el rey estuvo presente en la ceremonia de inauguración, y en 1869 se convirtió en la residencia oficial de los duques de Urach hasta la actualidad. Castillo de Bran en Transilvania, Rumania. El Castillo de Bran, también conocido como el Castillo de Drácula, es otro de los castillos más impresionantes del mundo. Inmortalizado por la novela de Bram Stoker del Conde Drácula y posteriormente por las películas de Francis Ford Coppola, este castillo atrae a numerosos turistas por la creencia popular que era la antigua residencia de Vlad Tepes, el Empalador, conocido como el Conde Drácula. La fortaleza está emplazada en la frontera entre Transilvania y Valaquia, y su arquitectura es única. Si bien esa pequeña fortificación fue arrasada con el paso del tiempo y recibió las arremetidas de las hordas tártaras en 1241, la estructura actual fue erguida por órdenes del rey Luis I de Hungría en 1377 para cumplir una función comercial y defensiva contra el voivoda de Valaquia. Castillo de Chenonceau en el Valle del Loira, en Francia.
Adentrándonos en el Valle del Loira, una de las regiones más ricas en castillos de fantasía, encontramos el castillo de Chenonceau, también conocido como el Castillo de las Damas. Considerado el más hermoso del valle y también uno de los castillos más impresionantes del mundo, destaca por su ubicación sobre el río Cher. El castillo presenta una planta cuadrada con un vestíbulo central al que se abren 4 habitaciones, una por cada lado. En la planta baja hay una capilla junto con la habitación de Diana de Poitiers y el gabinete de trabajo de Catalina de Médicis. Desde el final del vestíbulo se accede a la galería que se encuentra sobre el río Cher. La galería existente en la planta baja cuenta con un enlosado clásico en plan hipodámico en forma de tablero de ajedrez en colores blanco y negro, siendo la parte del edificio que durante la Primera Guerra Mundial albergó un hospital militar. Y en la parte baja se encuentran igualmente la habitación de Francisco I y el salón Luis XIV. Castillo de Chillon en el lago Léman, en Suiza. El lago Léman, en Suiza, se encuentra el impresionante castillo de Chillon. Tiene forma oblonga con unas dimensiones de 110 metros de largo por 50 metros de ancho y una altura máxima de 25 metros. Fue una importante edificación defensiva ya desde la Edad del Bronce, que después fue fortificada por los romanos. El castillo de Chillon fue ocupado sucesivamente por la Casa de Saboya y más tarde por los berneses desde 1536 hasta 1798. La zona más antigua del edificio es de estilo gótico construido en el siglo XIII. Sus salas sirvieron de inspiración al poeta inglés Lord Byron y está catalogado como monumento histórico de Suiza y se considera una importante atracción turística de la zona. El castillo de Chillon está construido sobre una roca ovalada de piedra caliza que se adentra en el lago Léman entre Montreux y Villeneuve. Con una pendiente escarpada a un lado y el lago y su abrupto fondo en el otro, la ubicación es estratégica. Cierra el paso entre la riviera del cantón de Vaud, que constituye el acceso hacia Alemania y Francia al norte, y el valle del Ródano, que permite llegar rápidamente a Italia. Además, el lugar ofrece excelentes vistas sobre la costa de Saboya enfrente. Alcázar de Segovia, en Segovia, España. En tierras españolas, el Alcázar de Segovia, junto con su famoso acueducto, proyecta una imagen icónica de la ciudad en todo el mundo. Construido inicialmente como una fortaleza, este castillo-palacio se convirtió en una de las residencias favoritas de los reyes durante la Edad Media. Por sus estancias han pasado 22 reyes, además de algunos de los personajes más destacados de la historia. Fue palacio y fortaleza de los reyes de Castillas, y su traza refleja el esplendor de la corte durante el medioevo. Sus muros fueron testigos de batallas, intrigas palaciegas, bodas reales y sucesos asombrosos. Su arquitectura única, que combina elementos góticos y renacentistas, y su ubicación en lo alto de una colina, lo convierte en una visita imprescindible para los amantes de los castillos. Su imponente perfil se levanta majestuoso sobre el Valle del Eresma y es símbolo de la ciudad vieja de Segovia, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1985. En su ya milenaria existencia, el Alcázar ha sido castro romano, fortaleza medieval, palacio real, custodio del tesoro real, prisión del Estado, Real Colegio de Artillería y Archivo General Militar. Pero no podemos extendernos en su fascinante historia porque son 1123 años que tiene desde su creación. Déjanos saber en los comentarios si te gustaría saber más de este impresionante palacio. Explorar los 8 castillos más impresionantes del mundo nos transporta a épocas pasadas y nos permite apreciar la grandeza y la belleza de la arquitectura histórica. Desde el imponente castillo de Neuschwanstein en Alemania hasta el misterioso castillo de Bran en Rumania, cada una de estas fortalezas cautiva con su propia historia y encanto. Ya sea admirando la majestuosidad de los castillos medievales como el castillo Himeji en Japón, o maravillándonos con la belleza de los castillos renacentistas como el castillo de Chenonceau en Francia, cada visita promete una experiencia inolvidable.
Estos castillos nos transportan a un mundo de cuentos de hada, donde los paisajes de los alrededores complementan su grandeza arquitectónica. Ya sea junto a un lago escocés, en medio de los montes suavos alemanes o a orillas del lago Le Mans en Suiza, la ubicación de estos castillos contribuye a la magia de la experiencia. Además, aquellas fortalezas que se encuentran en estado de ruinas o conservan solo una parte de su esplendor original nos sumergen en un aura de misterio y nos permiten imaginar el pasado glorioso que alguna vez vivieron. Para los apasionados de los castillos, estos monumentos representan un testimonio tangible de la historia y la arquitectura de antaño. Cada visita nos invita a desentrañar las historias ocultas tras sus muros, a imaginar la vida de aquellos que alguna vez lo habitaron y a maravillarnos con la habilidad de los constructores que los erigieron. En nuestros viajes siempre busquemos estos tesoros arquitectónicos, ya que nos transportan a un mundo de ensueño y nos permiten conectarnos con nuestro pasado de una manera única. Los castillos más impresionantes del mundo son mucho más que estructuras de piedra y mortero. Son portales a otras épocas. Son encarnaciones del poder y la belleza que aún nos cautivan en la actualidad. No dejes de embarcarte en ese apasionante viaje a través de los castillos más impresionantes del mundo y déjate fascinar por su grandeza y majestuosidad.